Buenas noches, mi nombre es Aldo Cornejo y el día de hoy les presentaremos algo jamás visto. Traeremos desde el baúl de los recuerdos a aquel villano al dictador, Antonio López de Santa Anna. Nos hablará de su vida política, económica, social, amorosa, justamente para entender un poco de todo lo que él hizo, qué contribuyó. Bueno, pues continuaremos con la entrevista. ¿Podría hablarme de su familia y de su infancia? En verdad es muy difícil. Hay cosas de las cuales no me gusta hablar, pero bueno. Cuando era niño me sentía inferior a mi hermano Manuel, quien tenía ojos azules y pelo rubio, heredados de mi madre y yo. De tez morena por parte de mi padre, Manuel nunca fue malo conmigo, siempre me defendía, pero mi padre me humillaba y ello me hizo sentir pues inferior. Entonces me entró una obsesión de superar en todo a mi hermano. Sentía que mis padres lo preferían, ya que yo siempre heredé su ropa y, bueno, él tuvo más privilegios que yo. Los mejores juguetes, mimos, la atención de mis padres. Y entre mis vanos intentos decidí hacerme el enfermo para recibir el trato preferencial que siempre deseé. Sin embargo, esto no funcionaba y terminaba castigado y golpeado. Curiosamente eran un premio para mi orgullo, porque la dicha de la atención familiar, pues, de alguna manera compensaba mi sufrimiento. La verdad es que nunca fuimos una familia tan adinerada como siempre creí. Mis padres eran muy distintos. El principal motivo de discordia eran cuestiones religiosas. Mi mamá era recatada y conservadora. En cambio, papá era más abierto y no estaba de acuerdo. Intentó disuadirla varias veces. ¿Por qué decidió ser militar? ¿Podría hablarme un poco de eso? Porque en mi adolescencia solía ser un señorito mimado y me creía el centro del mundo, inmaduro y desenfrenado. No sabía claramente lo que quería. Tenía constantemente problemas en la escuela e incluso me corrieron. Gastaba el dinero del mandado en peleas de gallos, fumaba cigarrillos y espiaba a las criadas a la hora del baño. Mi padre estaba harto de mí. Ya no estaba dispuesto a seguir invirtiendo en mi educación cuando yo no la aprovechaba. Todos en mi familia creían que era un bueno para nada, entonces tomé la decisión más importante en mi vida, ser militar. Mi madre no estuvo de acuerdo en un inicio, por miedo a que me matasen. Sin embargo, después de una larga discusión con mi papá, ella aceptó. ¿Existe quien le haya ayudado a forjar su carácter durante su infancia, durante su adolescencia? Mi tío José, quien era sacerdote. Él me inculcó su amor al trabajo. Una persona noble sin duda alguna. Le expresaba su amor a las feligreses, con hechos y no solo sacando a los santos y rezando cuando era necesario. Médico improvisado y defensor de indios, eso fue el indicio de su expulsión parroquial, sumándole el descubrimiento de sus amoríos con varias mujeres de la región. Fue un maestro como ninguno y me enseñó cosas que nadie logró hacer a la fuerza. La más importante, sin duda alguna, es una de mis tantas amantes, Isabel Carrera, la joven esposa del gobernador Dávila. Puedo asegurar fervientemente que ella fue mi trampolín político, pues me abrió las puertas de la mejor sociedad, enseñó a hablar bien y a ganarme la confianza de los meros meros. ¿Podría hablarme un poco acerca de su mandato veracruzano? Pues mira, a comparación de mi mandato en México, lo de Veracruz fue muy distinto. Como presidente siempre fui temido y respetado, pero solo entre los jarochos me hice querer de verdad. El cariño del pueblo compensaba todos mis malestares. Daría lo que fuera por volver a gobernar así, como alguien justo. Por desgracia, en la política el amor correspondido se da solo una vez en la vida. Nunca volví a despertar en el pueblo un sentimiento de adhesión real. Para aclarar todo esto, debo decir que mientras fui un rey en pequeño, mientras pude gobernar en Veracruz, conté con toda la aprobación de todas y todos en mi pueblo. ¿Qué opina de aquellas personas que no creyeron en usted, que no creyeron que sería un buen gobernador durante sus 11 reelecciones? Quienes me acusan de haber sido un mal gobernante o sin capacidad de dirigir el Estado ni administrar la hacienda pública, deberían examinar también mi papel como constructor y pacificador de pueblos.
Si, como dicen algunos, las tareas del gobierno siempre me repugnaron, ¿por qué hice prosperar en tan poco tiempo el territorio bajo mi mando? Y logré implantar la concordia entre gente rijosa que antes dirimía sus pleitos a cuchilladas. No, yo no fui un mal gobernante. Lo que pasa es que en la presidencia de la República solo ejercía el poder de palabra, pero no de facto. Por culpa de los partidos y las banderías nunca pude hacer las cosas a mi modo, salvo en el breve periodo de mi dictadura, y aún entonces tropecé con la oposición de mis propios ministros, divididos en bandos antagónicos. En mi Edén jarocho nadie chistaba cuando yo daba una orden. Entonces me parece que la gente no se da cuenta de eso. Debo mencionar a Guadalupe Victoria. Él siempre se dedicó al bienestar del país y daba lo mejor de sí. Si tuviera que escribirlo, lo haría con solo 2 palabras: valor y honradez. Siempre fue un hombre con valor que no se dejaba corromper con nada. Fue bueno, pero en sus únicos defectos eran el miedo y la timidez. En una carta que le envió su hijo advirtiéndole sobre Jiménez, ¿por qué decidió creer más en su discípulo que en su propia familia? Jiménez siempre fue mi mano derecha. Era el único hombre que me soportaba aún sabiendo mi carácter. Sabía estar ahí en las buenas y las malas. Le pegaba una miseria, le pagaba una miseria. Y a pesar de ello, estaba a mi lado, solidario ante mis decisiones. Cuando mi hijo me mandó la carta, Jiménez la leyó con una lágrima en los ojos. Incluso me pidió su renuncia. Pero yo lo conozco. Sabía que él no era así. Por lo que tuve que pedir una disculpa. No entiendo por qué mi hijo siempre lo acusó, y serán de las cosas que jamás podré entender. Con respecto a su pierna, ¿alguna vez utilizó prótesis? Pues sí, al perder la pierna, yo engordé por la falta de ejercicio. Asimismo, comenzaba a envejecer y me salieron canas. Al ser muy vanidoso, opté por pintarme el cabello y pedir una prótesis para mi pierna desde Francia. Me habían invitado a un evento muy importante en la capital y decidí asistir con 2 piernas para sentirme más joven. Y claro, para conquistar mujeres. Cuando llegó la prótesis de París, no embonaba y no quise que me vieran cojo. Le dije a Jiménez que me consiguieran otra. Y llegué tarde por la culpa de muy estúpido. ¿De qué manera? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué pasó al momento de perder su pierna? ¿Qué sintió? ¿Le dolió? En una pelea con el ejército francés, dieron fuego a la artillería, con tan buen tino que resulté herido de gravedad en la pierna izquierda. Ya en el hospital hablaban de mi grave situación. Pedí a Jiménez que escribiera lo que yo pensaba, pues serían mis últimas palabras. Ya. No quiero hablar del tema, por favor. ¿Cómo fue la compra del territorio mexicano por parte de los Estados Unidos de Norteamérica? Esos son puros pretextos por parte de Ramón Gamboa, que me acusó de haber entregado al país a los invasores. Pero no me gusta que saquen esto a recluir porque no fue mi culpa que este trato se haya dado. Todas las acusaciones de la supuesta complicidad con ellos para defraudar al pueblo son fruto del despecho y del rencor. Por supuesto que en mi administración algunos banqueros obtuvieron ganancias fabulosas, pero pues claro, nadie presta dinero a cambio de nada. Pero sin esos empresitos se hubiera detenido nuestra actividad productiva. México no tiene memoria. Y muchos han olvidado que yo introduje el telégrafo y otorgué la concesión para construir el primer camino de fierro. ¿Cuáles fueron esas causas que le hicieron dejar la presidencia y salir del país? Nunca me arrepentiré lo suficiente de haber correspondido al aplauso popular con mezquinidad y soberbia. De ahí provienen quizá todas las desgracias que tuve que vivir los últimos años. Me di cuenta muy tarde de que la cara del pueblo que veía era solo la que mi soberbia me permitía. Pero el verdadero problema fue Juan Álvarez, ese que ni a Indo llegaba. Se sublevó en Ayutla. Yo dejaba ese hacer y deshacer en Guerrero a cambio de su lealtad. Pero esa palabra no existe en el vocabulario de ese negro infeliz. Yo estaba seguro que su ejército no podía hacer nada ante el mío, pero el maldito nos emboscó en el río Mezcala.
Y en Acapulco fue donde vi que la rata gorda era Comonfort. Ese maldito al que colme de favores fue quien persuadió a Álvarez a levantar sin armas. Ahí mismo fui vencido por el maldito de Comonfort, pero para callar rumores y conjeturas malintencionadas, dicté un manifiesto en el que decía que yo había sido el vencedor. Hubo quien no me creyó y esos mismos hicieron mofa de mí. Pero no pensaba renunciar a la presidencia, porque si lo hacía, tenía que ser por voluntad propia y no porque la masa me sacara del palacio empujones. De Michoacán, donde Comonfort había establecido su base de operaciones, el levantamiento se propagó por Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. Marché a Morelia, donde pretendía destruir el núcleo de la rebelión. No tuve éxito. Tiempo después Monterrey fue ocupado, al igual que Oaxaca, Orizaba y Autlán. Igualmente era parte ya de los sublevados. Al final terminé huyendo a Estados Unidos. Es una cruel paradoja y una vergüenza nacional que me haya visto obligado a abandonar la presidencia a hurtadillas, como un prófugo escapa de una prisión. ¿Cómo pretendía, de alguna manera, llegar nuevamente al poder presidencial de México? Al principio fue con la ayuda de mis hijos Ángel y José. Yo esperaba que Comonfort cayera y mientras tanto pretendía que mis hijos fueran forjando una red entre la fauna política que facilitara mi triunfal regreso a la presidencia de México. Pero mi hijo Ángel nunca pudo convencer a nadie. No creían que hubiera usado a alguien inexperto y cohibido como embajador. Comonfort no tardó en caer. El bastardo huyó a Estados Unidos. Y cuando el país comenzó a irse a pique, mi nombre comenzaba a ser invocado y aquellos que no daban nada por mí volvían a dar la cara por Antonio López de Santa Anna. Me duró poco el gusto de estar en el país. Mientras estaba en una tertulia, llegaron un par de oficiales franceses. Decían que cuando había llegado al puerto, había dirigido la publicación de un manifiesto. Fue una estupidez. Recuerdo muy bien el momento en el que me fui. Observé la ciudad. México se había acabado. Aquel lugar era Francia. Y finalmente, ¿qué me puede decir de su traidor, Darío Mesada? No tengo muchos comentarios para ese nombre. Era un conspirador, un traidor malagradecido. Espero que se pudra en el infierno por todo lo que hizo. Yo confié en él, lo traté como uno de mis hijos. ¿Y qué hace? Me apuñala por la espalda, esa sabandija se aprovechó de mí, de mi deseo. Me estafó. Después de haber escuchado las palabras de este famoso, del dictador, del traidor, Antonio López de Santa Anna, podemos reflexionar que todas las personas podemos cometer errores y que todos actos traen consigo una consecuencia y por detrás un acto. Creo que es el momento de ver de una manera distinta a aquel hombre que, si bien o mal, tuvo un papel sumamente importante en la historia, el seductor de la patria. Gracias. El seductor de la patria. Un libro excepcional sin duda alguna. Me encantó la forma en que Enrique Serna pudo plasmar la vida de Santa Anna de forma integral. Es necesario comprender cómo se forjó su carácter para entender todas las actitudes que presentó a lo largo de su vida. Por ello, es que me gustó mucho la forma en que lo desarrolla, incluso todos sus amoríos, en los que hace demasiado hincapié. Un libro que la verdad vale muchísimo la pena leer. Gracias. Bueno, pues a mí el libro del Seductor de la Patria me pareció sumamente interesante y muy magnífico, porque te muestra la historia detrás de uno de los personajes que fue considerado como villano a lo largo de toda nuestra historia. Enrique Serna se caracteriza por escribir libros en los que plasma la vida de una forma seductora y apasionada. En este caso nos presenta a Santa Anna en una nueva visión, una visión en la que se defiende y menciona cuáles fueron las hazañas o
retos que lo llevó a cometer todos los errores o todos los beneficios para nuestro país. Se le da una nueva careta. Santana no fue como muchas veces lo describen los libros de historia de sexto o quinto de primaria, sino una persona como todos nosotros que comete errores y que de ellos se abusa muchas veces. Y pues en general fue un libro muy bueno y me gustó mucho leerlo. Bueno, El seductor de la patria me pareció un libro bastante agradable, ameno. Hubo cosas que yo no sabía de Santana, como su vida personal, y nunca te imaginas que un presidente puede llegar a ser de esa forma, como que tenía sus amoríos. También a lo mejor algunas palabras que usan y tú no te imaginas que los políticos no son tan... su lenguaje que usan no es tan formal. Me gustó el libro, así me amplió un panorama más grande de lo que fue la dictadura de Santana y pues ya. Pues para mí El seductor de la patria es un libro sumamente bueno, donde se hace notar un poco más de la vida de Antonio López de Santana, qué hay detrás de todo esto. Solemos pues conocer información muy superficial acerca de la historia, pero no nos enfocamos en la vida de cada uno de ellos y qué es lo que hace que actúen así, o cuáles son las causas, porque incluso hay personajes que no conocemos y que influyen bastante. Eso es precisamente lo que Serna nos muestra en este libro. A pesar de ser una novela histórica, me parece que es bastante veraz y sin duda la recomiendo para cualquiera que le interese la historia, y más la historia de México. Bueno, El seductor de la patria es como un buen libro, es muy fácil de leer y además te da como otra perspectiva de Santana, porque solamente tenemos esta idea de que él es como muy malvado porque vendió la patria y muchas otras cosas, pero en este libro te enseña que no es solo eso, ¿no? O sea, que realmente hay un ser humano detrás de la figura que representó Antonio López Santana. Es, pues, sí, o sea, te enseña también otro panorama de toda la política que había en ese entonces, y es como una forma bastante fácil y bastante agradable de poder entender como todo ese periodo. Y creo que eso sería todo. Bien, El seductor de la patria. Antes que mencionar el libro, quisiera mencionar al autor. Enrique Serna, con su novela histórica, atrapa muchísimo. O sea, es un libro que lees y dudas, o sea, no sabes si fue verdad o solo es la novela. Es algo muy padre, o sea, Enrique Serna, con esas cualidades que tiene como escritor, a mí me agradó muchísimo. O sea, estás leyendo el libro y vives todas esas experiencias como particulares, ¿no? No tanto de política y de todo ese régimen, sino que leer la vida personal de Santana, y que quién sabe si fue verdad o no, es algo fantástico. A mí me encantó, por una parte esa. Por otra, pues creo que es una forma diferente de ver todas estas cuestiones históricas, ¿no? No solamente es tanto lo académico, sino que es bastante ameno, me gustó muchísimo. Bueno, El seductor de la patria se me hizo un libro bastante bueno porque te atrapa desde el primer momento en que lo tomas. Cada línea tiene ese detalle de Santana que lo desmiente de ese personaje tan riguroso que teníamos. Es excelente porque te desmiente de muchos mitos que se tenían acerca de este personaje. Por eso en realidad creo que es un excelente libro. ¿No? El seductor de la patria, de Enrique Serna. Me parece una historia emocionante que te atrapa desde el principio. Siento que el autor pudo expresar con las palabras adecuadas en una novela el ser humano que había detrás del gran político Santana, que al igual que cualquier otra persona tenía pasiones, tenía gustos, tenía aficiones, tenía tentaciones, padecía de tentaciones, tenía el coraje, tenía la fuerza. A veces había cosas que no le salían bien, había cosas que le salían muy bien, y todos esos sentimientos que puedes capturar a través de la novela son muy gratos y bastante impresionantes. Te deja ver una perspectiva totalmente distinta de el gran Antonio López de Santana. En verdad es muy difícil. Hay cosas de las cuales no me gusta hablar, pero bueno. Espérate la basura. Espérate.
tendremos... no sé qué decir, güey. Nos podemos dar cuenta que todo lo que fue y toda su formación tuvo... ¡Pinche Brian! ¡Eres un pendejo! ¡Ya me... Mi nombre es Aldo Cornejo y soy periodista. El día de hoy... ¿Cómo fueron sus primeros años? Y en toda vida de ser... ¡Ya la cagué! No tienes derecho a los ¿Qué? ¿Se apagó? El seductor de la patria. Un libro excepcional sin duda alguna. Me encantó la forma en que... Buenas noches. Por supuesto que en mi administración algunos banqueros obtuvieron ganancias fabulosas, pero pues claro, nadie presta dinero a cambio de nada. Pero sin esos empresitos... ¡Gana!